Buenas noches. Ahora daremos inicio a la conferencia internacional titulada Diferencias y semejanzas en criminología, psicología jurídica y psicología forense. Asimismo, presentaré a la ponente llamada Claudia Viescán Lozano, licenciada en psicología con especialidad en psicología criminológica y forense por la UNAM. También presenta una especialización en violencia y delitos sexuales. Asimismo, una maestría en criminología. Tiene una amplia experiencia en el ámbito de las ciencias forenses y fue perito en psicología de la Procuraduría General de Justicia. Experito en psicología del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en la actualidad se desempeña como docente de diversas universidades e instituciones educativas. Es capacitadora tanto a nivel de licenciatura, maestría y diplomados. También es conferencista a nivel nacional e internacional en congresos, simposios de las ciencias forenses. Finalmente, se desempeña como perito particular en psicología, asesora pericial y psicoterapeuta. Damos inicio a la ponencia y por favor se les pide a todos que mantengan su micrófono apagado y las preguntas que desean realizar las pueden ir escribiendo en el chat y se les dará pase para que hablen al final de la exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y me pueden pasar como para poder compartir la pantalla para que ya puedan. Ya me están escuchando por ahí. Y hola Lenny. Nada más que pueda compartir, les agradezco mucho su invitación. ¿Sí me escuchan? Ya. Muy bien. Voy. Listo. ¿Me escuchan mejor? Bueno, voy a hablar algo así como muy básico, porque a veces también se nos olvida como las bases, ¿no? Pensamos que tenemos que estar como muy especializados y a veces ni tenemos claro cuáles son las bases de algunas cosas. Y luego así como dicen los memes, ¿no? Así como se confunde criminología con criminalística, que obvio no tiene nada que ver. Hay más confusión entre criminología, psicología criminológica, psicología forense, psicología jurídica. Entonces voy a tratar de dar una explicación lo bastante clara y rápida para poder tener una idea no solo de las definiciones, ¿no? Sino de las aplicaciones, porque también hay como una cuestión de estar traslapando funciones entre una ciencia y la otra, y a veces ni siquiera se hace de una manera conformada. Por ejemplo, algunos criminólogos en algunos lugares están trabajando literalmente codo a codo y a la par con los psicólogos, desde entrevistando y aplicando pruebas, situación que no debería de ser. Sí pueden trabajar de manera multidisciplinaria, pero nunca abordando la cuestión de las pruebas psicológicas o psicométricas. Pero hay muchas otras cosas en las que sí se va a poder trabajar de manera multidisciplinaria. Y además, como una ciencia usa conocimientos de la otra. Eso es también muy interesante de ver. Bueno, una cosa es criminología, psicología jurídica y psicología forense. Voy a empezar, obvio, por criminología, porque creo que es como la base de todo esto. Déjenme quito esto. Muy bien. Bueno, ya me presentaron por cualquier situación. De todas maneras, les dejo aquí mi apellido, porque es un poco complicado de escribir. Mi correo, por si requieren el material, o también se lo voy a hacer llegar al compañero Alan, que me invitó a la conferencia. Y también ahí tienen mi teléfono, por si quieren cualquier consulta. Correo, teléfono, y también mi página, bueno, mi consultoría que tengo, que se encuentra en esta página de Facebook, que supongo que por ahí algunos ya
ya la han de seguir, ¿no? Que hay mucho de psicología forense, pero es el arbolito azul. Ahí se las recomiendo ampliamente. Van a encontrar mucho de muchas cosas forenses. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Antes que nada, lo que tienen en común estas tres, vamos a decir, ciencias, ¿sí? Porque una está contenida en la otra. Psicología jurídica es una rama de la psicología. Entonces vamos a hablar en general de la psicología y luego ya vamos a entrar a sus ramas y subramas. Lo que es la psicología y lo que es la criminología comparten muchas similitudes. Una de ellas, obvio, es el estudio del comportamiento humano. Nada más que el estudio del comportamiento humano en la psicología va hacia el comportamiento humano en general y aquel comportamiento también que pudiera estar, el estudio del desarrollo normal y también anormal. Eso es lo que estudia la psicología. Y lo que estudia la criminología es el comportamiento, pero no cualquier comportamiento, el comportamiento criminal. Pero finalmente, y además su objeto de estudio no nada más se centra en el sujeto, también se va a expandir hacia otras áreas. Pero bueno, partimos de que las dos son ciencias sociales, las dos estudian el comportamiento de alguna otra manera, una específicamente aquel comportamiento criminal, y aquel comportamiento criminal es aquel que va a dañar a una sociedad, a un individuo. Ahora, la criminalidad es una cuestión que tan complicada, bueno, tan compleja para su análisis y tan impactante para el desarrollo de cualquier sociedad, que requiere análisis específicos y análisis multidisciplinarios. Es por eso que todos los que son criminólogos saben cómo surge, ¿no?, la necesidad de crear esta nueva ciencia que la psicología, la sociología, la antropología trata de explicar el comportamiento criminal mucho tiempo, pero obvio desde sus enfoques, cada una, y con sus técnicas, quedando afuera pues mucha de la criminalidad, ¿no? Porque nos costó mucho tiempo darnos cuenta que la criminalidad debería ser investigada desde una forma integral, biopsicosocial. Entonces, la criminalidad se refiere a ese comportamiento que va a estar en una sociedad determinada, en un momento determinado, considerado como una conducta antisocial. Ustedes saben que eso cambia con el tiempo, con las culturas, con la época. Y además todavía esa conducta criminal pudiera ser o no que esté incluida en un código penal, aparte de todo eso. Y ustedes saben que también esas conductas delictivas también son variables en tiempo y en lugar. Y que en toda sociedad vamos a encontrar conducta criminal, en algunas más que otras, en cantidad, y en algunas de manera diferente. En calidad, es decir, cuantitativamente y cualitativamente la criminalidad cambia en época y en el lugar que se encuentre. Sin embargo, la ciencia debe de estar conformada de tal manera que esas distinciones que hay entre un país y otro, o una época y otra, siempre quede contemplado todo el estudio integral de esa conducta. Por eso surgen a veces nuevas técnicas o nuevas teorías, o se amplía el conocimiento de algún, no sé, un comportamiento criminal específico. Por ejemplo, nada más voy a decir uno. La conducta del agresor sexual, ¿no?, que es multifactorial, y que determinadas conductas en algunos lugares que provienen de un agresor sexual pudieran estar tipificadas o no, o lo estuvieron, o ahora son y antes no, o aquí sí, pero en el Estado de México no, o aquí sí, pero en Perú no. Entonces, la criminología no se podía apegar únicamente a lo que marcara el derecho penal como delito, y entonces su objeto de estudio es muchísimo más amplio que lo que está descrito en un código penal. Estudia los comportamientos criminales, o sea, el comportamiento me refiero desde el sujeto que lo emite, qué comportamiento está emitiendo, pero también qué respuesta social se está teniendo ante estos comportamientos. Y cuando hablamos del sujeto, cuando estudia al sujeto el comportamiento que esté emitiendo, va a buscar las causas, el origen de por qué pudiera estarse comportando de esa manera. Y ahí es donde puede caer alguna situación endógena, que sea biológica, o endógena que sea psicológica. Pero eso no basta para cometer ciertas criminalidades, y entonces se requieren los factores externos.
como el entorno, el ambiente, la familia, el trabajo, la escolaridad, la religión, tu tiempo libre, todo eso va a determinar qué tipo de criminalidad y bueno, sobre todo si la vas a cometer o no, si va a aparecer en ti o no, y después cómo se va a ejecutar. Aquí esto es muy, muy, muy amplio y por eso la criminología retoma conocimientos de psicología, de sociología, de antropología. Bueno, y por supuesto ya cuando hablamos de antropología hoy en día también nos referimos a la cuestión biológica, médica, el aspecto biológico que pudiera estar influyendo en ese sujeto para cometer esa conducta criminal, como lo que está hoy muy, no quiero decir de moda, ¿no? Sino muy actual, las neurociencias, ¿no? El impacto que están teniendo en sus investigaciones respecto al comportamiento humano y específicamente dentro del comportamiento criminal. Hoy ya se incorporan ese tipo de técnicas que finalmente son técnicas que nos permiten bueno, obvio, y después a través de esas técnicas, teorías, ¿no? Para poder describir ciertos procesos cerebrales o funcionamientos y que eso se van a relacionar con ciertos comportamientos. Entonces, lo que no debemos de olvidar es que la criminología es una ciencia, igual que la psicología, y que ambos estudian los comportamientos. Uno, el comportamiento normal y el anormal, y otro el comportamiento criminal. Y en psicología el comportamiento anormal no necesariamente tiene que ser un comportamiento criminal. Y el comportamiento criminal va a variar dependiendo la época y dependiendo el lugar. Entonces se tendrán que ir desarrollando diferentes teorías y diferentes técnicas para ir estudiando este tipo de comportamiento. Por ejemplo, hoy la criminalidad que tenemos relacionada con la tecnología, que obvio, pero para nada que ver con la época, por ejemplo, del Lombroso, ¿no? Ni pensar que esa criminalidad pudiera existir y no hay ninguna técnica ni teoría relacionada a su estudio, pues porque no existía. Pero hoy es indispensable que la criminología abarque esa área tan importante, como la tecnología ha facilitado la conformación de nueva criminalidad y ha aumentado o exacerbado conductas criminales que ya se presentaban, ¿no? Y que ahora son muchísimo más fáciles de desarrollarse, a veces sin tocar a la persona o a veces a kilómetros de distancia, ¿no? De un país a otro. Y sin conocer incluso a la víctima. Eso es a lo que nos referimos con cómo va evolucionando la criminalidad y cómo la criminología y todas las ciencias que estudian la conducta criminal deben ir casi, bueno, pisándole los talones, porque primero surge la conducta criminal y luego, o sea, sí podemos a veces predecir, ¿no? Como que es altamente probable, pero seguramente ya está presentándose la conducta criminal cuando ya, ya se está empezando a estudiar, es decir, primero tiene que aparecer para después estudiarla. Bueno, la criminología, como les decía, estudia una conducta. ¿Cuál? La conducta antisocial. Y la definición de antisocial aquí es la que se toma, más bien la que se retoma de la sociología. Aquel sujeto que va a dañar a la sociedad, no el trastorno antisocial de la personalidad y no, por supuesto, tampoco esta descripción que a veces las personas tienen de pensar que una persona antisocial es alguien que no socializa, que es cohibido, tímido, aislado, que eso nada tiene que ver. Entonces, aquí estamos que va a estudiar la conducta, es decir, qué conductas se están presentando. Por ejemplo, la conducta, les voy a poner. Ejemplo, el feminicidio. El feminicidio es la conducta. La conducta es el homicidio de una mujer. Y a ese homicidio de esa mujer, por cuestiones de código penal, se le va a describir como feminicidio. ¿Cómo se describe esa conducta? ¿O qué requiere contener esa conducta para ser etiquetada como feminicidio? También es parte del análisis de la criminología. Pero a la vez también estudia al sujeto, que en este caso sería el criminal, que comete ese feminicidio. ¿Para qué lo estudia? Bueno, pues aparte de que somos curiosos, porque si no tuviéramos esa curiosidad no podríamos crear nuevo conocimiento. Tenemos un interés enorme en conocer el por qué alguien haría tal cosa, ¿no? Y sobre todo ciertas criminalidades. Por ejemplo, feminicidios terribles que han habido aquí en la Ciudad de México,
donde su pareja la asesina y la corta y luego se come algunas partes de su cuerpo. Lo primero que nos viene a la mente es pensar que ese sujeto está loco, está enfermo, o sea, de manera coloquial, ¿eh? O sea, pero entonces nosotros que nos dedicamos a esto tenemos que buscar en ese sujeto en específico qué elementos, es decir, qué factores se conjugaron para que ese sujeto terminara cometiendo esa conducta. Y como es parte de la criminología, y específicamente por qué a esa mujer, porque dentro de la criminología tenemos una disciplina hermosa que está en transición para ser independiente, para volverse toda una ciencia, que es la victimología. Y que cuando tú estudias la parte del criminal, teóricamente, a lo mejor solo teóricamente la estás separando, pero tienes que unirla y complementarla siempre con el estudio de la criminalidad, digo, de la víctima. Entonces, ¿para qué estudiamos al sujeto? Bueno, en un primer momento, el objetivo inicial de la criminología es tratar de disminuir lo más que se pueda, porque sabemos que nunca se va a desaparecer la criminalidad, eh, a los índices menores que se pueda y las formas, pues digamos, menos terribles que se pueda. Cosa que nos queda claro que no se ha logrado, tanto en cantidad como en características. La criminalidad hoy es, yo creo que nadie pensaba que pudiera ser como se está presentando. Entonces, queremos saber por qué ese sujeto, qué pasó en su vida, qué pasó en su entorno, qué pasó con la relación que tenía con esa pareja, qué pasó por su mente, qué pasa en su trabajo, qué pasa en su familia, qué ha sucedido para poder determinar claramente qué es lo que lo lleva a cometer esa conducta. ¿Para qué? En él, para darle una intervención, podríamos decir un tratamiento penitenciario adecuado, individualizado, especializado. No porque es hombre, eso automáticamente basta para, pues la mató porque es hombre y la mató porque es mujer, vámonos, no hay ninguna mayor explicación. Sí hay mucha más explicación, porque no todos los hombres cometen esas conductas. Aquí en este caso sí juega un papel súper importante la cuestión cultural, ¿no? La cuestión exógena, la social, pero no basta, porque todavía aún así muchos hombres están involucrados en esta cultura y no terminan ejecutando esta conducta de feminicidio. Les decía, también estudia al sujeto o a la persona que recibe el daño o la criminalización o la victimización. ¿Qué le va a estudiar? Pues lo mismo, qué factores la colocaron en riesgo, no para culpar, sino para modificarlos en futuras víctimas. Porque también el estudio del sujeto, dentro del estudio del criminal, también nos puede hacer prevención de otros sujetos que pudiéramos ir identificando los mismos factores y que ya es como obvio que va a terminar en ese sentido esta conducta. Entonces, esta conducta se debe de analizar de una manera integral al sujeto, a la víctima y la conducta. Pero también va a ser analizado en cómo, cómo la sociedad responde a esta criminalidad e incluso cómo esta sociedad, como está estructurada, cómo está conformada y cómo está, digamos, reglamentada, construye ese tipo de criminalidades. Es decir, ¿qué factores han contribuido, por ejemplo, para que hoy en día, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, últimamente, no sé, desde un mes para acá, ya se había presentado antes muchas veces, ¿no? Pero ahora sí está como más marcado. La justicia por la propia mano, ¿no? De los asaltos, sobre todo en transporte público. Es decir, como un grupo de desconocidos que están siendo asaltados en un transporte público, que no se conocen y que son tan diferentes en sus personalidades, en sus estructuras sociales, escolares, laborales, económicas, en ese momento pueden terminar entre varios golpeando enormemente o llevando incluso hasta la muerte, ¿no? A una persona. Esta es la parte que se estudia en la cuestión social. Obvio, bueno, no creo que sea tan obvio, ¿verdad? Pero creo que un factor importante es precisamente la impunidad, ¿no? Que
no estamos justificando, estamos tratando de buscar por qué. Y al buscar por qué, lo que se va a tratar es modificar eso para que eso no ocurra. Eso no está bien, no es correcto, ¿no? Finalmente el agresor termina siendo una víctima y las víctimas agresores. Y finalmente a esos agresores se les va a procesar también, porque nadie puede hacer justicia por su propia mano. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a las personas? Bueno, la frustración, la desesperación de esta impunidad. Incluso también se le suman factores que tienen que ver, por supuesto, con esta condición de pandemia que tenemos, ¿no? Ese estrés, ese miedo, esa inseguridad. Incluso, pues sales con miedo de, no nada más de que te asalten, sino de que no te contagies. Y además, a lo mejor con muchos problemas económicos por haber dejado de trabajar mucho tiempo. Es decir, ya vas con un montonal de factores que ahorita están haciendo que la gente responda como antes no lo había hecho. Y eso no significa que esté bien, ¿no? Pero estamos viendo cómo también la criminología va a analizar esos aspectos. La idea es tratar de hacer prevención y modificar todas aquellas cuestiones para disminuirla en la medida de lo posible. Luego tenemos que el objeto de estudio de la criminología, como les decía, es la conducta antisocial. Y ver cómo esta sociedad está organizada, estructurada y cómo favorece o cómo incluso crea estas conductas antisociales, porque finalmente la sociedad te va a marcar qué es antisocial y qué no es antisocial, que incluso qué es desviado o no, o qué es delito o no, o qué es crimen o no. Será ¿cómo les diré? La ideología social que se tenga en ese momento, lo que va a marcar que se rechace o no. Acá en la Ciudad de México, desde el 2013, está el tipo penal maltrato animal. Pero el que esté ahí no quiere decir que ya nadie maltrate animales y que ya toda la sociedad piense que es, no sé, malísimo, casi casi un pecado y peligrosísimo maltratar a un animal. No, lo que sí ha pasado es que cada vez más personas tenemos esta conciencia colectiva de que el maltrato animal es rechazado por esta sociedad, debe de ser castigado, debe de ser prevenido, deben de ser tratados los sujetos y las víctimas deben de ser protegidas. Y eso antes no se pensaba así en la sociedad. ¿Cuántas veces ustedes no vieron por ahí animales sumamente maltratados y nadie decía nada o decía, bueno, es un perro, como diciendo, pues los perros no sienten? Todavía hay personas que piensan que no sienten. Sí, claro, son factores, sí, todo tiene que ver con lo social y con lo individual, lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, todo el entorno social y luego lo que tú traes de tu casa, que si te da miedo salir, que si tú estuviste sin trabajo, que si no traes dinero, que si estás frustrado, que si ya te han asaltado 5 veces y luego la impunidad social. Bueno, entonces, si vemos, lo que está analizando son conductas desviadas. Lo que pasa es que no todas las conductas desviadas son conductas antisociales. Eso también es importante recalcar, porque algunas conductas desviadas de lo que marca la norma, en algún punto, esas conductas sociales, obvio, criminalizadas en ese momento, han hecho cambios en la estructura social. Por ejemplo, cuando había racismo total en Estados Unidos, ¿no? Que las personas de color no podían subirse al transporte público, ni comer en los restaurantes que los blancos, ni usar los baños, ni nada, ni ir a la escuela. Y entonces hubo un grupo de personas que tenían un comportamiento desviado, es decir, que decían, bueno, pues yo sí me subo. Bueno, y entonces al subirse se lo llevan a la cárcel porque no debía subirse. Y luego otro, y entonces ese comportamiento desviado que en su momento era criminalizado, finalmente abre la puerta o hace el cambio para que hoy en día no haya discriminación de ningún tipo, solo por cuestión de color de piel. Y lo que en un momento pudiera considerarse conducta desviada, no necesariamente tiene que ser una conducta inadecuada o antisocial. A lo mejor esos desviados son los pocos que ahora están bien. Por ejemplo, yo no lo soy, pero bueno, los veganos, ¿no? Es un comportamiento, una conducta desviada, no es criminal, no es delito, no es antisocial, pero tal vez en 50 años todos vamos a tener que comer de esa manera, ¿no? Por las cuestiones de alimentación y todo. También tenemos que esta conducta antisocial se va a caracterizar porque ataca el bien común. Y uno dirá, ¿y qué es el bien común?
Bueno, son todos aquellos valores que tenemos y esas normas de convivencia de las cuales nosotros sabemos implícitamente y que hay algunas que necesitamos explícitamente, es decir, a través de una norma, pero hay otras que no sé, como, bueno, es que aquí valores esenciales del bien común, por ejemplo, hay lo que pasa hoy en día, ¿no? El cubrebocas. Ese es un bien común, pero ahí va a haber un grupo de personas, ya saben, con diferentes pensamientos, el que sea, pero que no lo use, por una o por otra cosa, no entraremos en detalle ni nada, ¿no? Pero esa conducta pudiera ser considerada antisocial. No es delito, no es crimen, no, pero pudiera causar un daño. Pues es así como nos empezamos a contagiar ya ahorita, ¿no? Entonces, ver por el bien común implica no solo ver por mi bienestar, sino ver por el bienestar de todos, porque estamos en una sociedad y si yo estoy bien, los demás están bien, y si los demás están bien, yo estoy bien. Si no hubiera tanto desempleo, ni tanta impunidad, ni tanta violencia, ni tanta carencia de acceso a buenos sueldos, a trabajos, a escuela, a un trabajo digno, tal vez no habría tanta criminalidad de asalto aquí en la Ciudad de México, porque todavía faltan otros elementos particulares, individuales que le pertenecen al sujeto. Sí, yo creo que sí disminuiría mucho, pero no desaparecería. Y no sé qué tanto disminuiría, porque es la conjugación de muchas cosas. Pero si tú tienes varios elementos que te hacen sentir que no, aquí no hay un bien común, sino solo hay un bien para algunos, entonces eso va a causar una respuesta. Esto del bien común parece como muy simple, ¿no? Pero creo que es lo que más se ha perdido hoy. Hoy la sociedad, bueno, es que sí hay un antes y un después, ¿eh? Hay un AC y un después del AC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Creer que mientras yo estuviera bien, lo demás no importaba. Y viene la madre naturaleza y nos dice, no, así no son las cosas. Pasó lo que nunca pensamos que pudiera pasar. Pensamos que el ser humano era todopoderoso y que nada lo iba a contener, ¿no? Y que teníamos el control sobre todo en este mundo. Y qué bueno que nos lo recordaron y esto nos va a servir para una reestructuración, porque ahorita sí tenemos que ver por el bien común. Todos estos mecanismos y acciones que están haciendo es por el bien de todos, no por el bien de algunos. Esta pandemia lo que hizo es marcar esas diferencias que ya existían previamente, esas vulnerabilidades no solo biológicas o físicas, sino también aquellas sociales, estructurales, económicas, políticas. Entonces, así como para una persona para el virus hay personas más vulnerables biológicamente hablando, que ya sabemos cuáles son, todos los conocemos, también hay personas más vulnerables que van a tener un mayor impacto después de esto y que tendrá que ver con cuestiones no de enfermedad, sino de las consecuencias sociales de esta pandemia. No es lo mismo llegar a este encierro que tuvimos con trabajo a distancia que no tenerlo, o con toda tu familia, o con deudas, o sin deudas, ¿no? Entonces, todo eso se va combinando y va afectando de manera particular a cada uno. Hoy tenemos que pensar más en el bien común, y precisamente ese tipo de charlas nos permiten extender este conocimiento para todos, en todo el sentido. Por algo estamos aquí, ¿no? Todos, una y otra vez digo, hoy me toca acá, pero muchas veces he estado del otro lado escuchando a muchas otras personas, aprendiendo. ¿Y qué es lo que queremos? Desde las ciencias forenses, un bien común. Y cómo, a partir de nuestra intervención, sea la que sea, criminología, psicología, criminalística, ¿no? Y tener las mejores herramientas para poderla ejecutar lo mejor posible. Ahora voy a entrar a la descripción de delito. Bueno, toda conducta, no nada más el delito, puede ser ejercida por una acción o una omisión, sea delictiva, sea criminal o sea con comportamiento. De hecho, yo puedo estar aquí así nada más sentada y estoy comportándome sin que muevan ningún dedo ni hable, ¿no? Y ya cuando vamos a la definición, porque aquí sí debe estar claramente definido y descrito, en general, ¿no? Así, mayormente, acción u omisión.
y que ese comportamiento que puede ser en acción o omisión va a ser castigado si se presenta, ¿qué? La acción o la omisión, que va a castigar ¿quién? Las leyes penales, son las leyes penales, y que está claramente definida esa conducta por esa ley, nada de que no entendí o está ambigua, no sé, tiene que estar bien claro ese código penal y tiene que estar ubicado, o sea, descrito, contemplando tiempo, lugar y espacio, o sea, tiene que ser efectivo para ese momento y en ese lugar. Por eso es que las leyes y bueno, los delitos van cambiando con el tiempo o se van modificando, se van, no sé, ¿cómo se dice ahí? Reformando. Por eso es que la criminología, su objeto de estudio, obvio no nada más es la conducta delictiva, porque si no se llamaría delitología, se llama criminología, porque abarca muchísimo más que eso. Y les voy a solo hablar de 3 pequeños conceptos que son básicos en la descripción de la conducta en general y más en la conducta criminal. Entre tantas cosas, porque no puedo hablar de todo lo que analiza la criminología, pero me sigo quedando con el sujeto. Y cuando analizas al sujeto, lo analizas de una manera integral, endógena y exógena. Y vas a tratar de ubicar varios elementos en él para poder entender por qué hizo lo que hizo. Nada en este mundo es unicausal, bueno, en relación a la conducta. Es decir, la conducta humana siempre es resultado de múltiples factores en ese momento. Pero va a haber algo que desencadene eso. Entonces, miren, ahorita regreso, miren, para que vean. Vamos a ver factor, móvil y causa, para que no tengan como confusión. Causa es, así como dicen, causa y efecto, ¿no? Si tú, para que sepas, fíjense, la criminalidad es rarísimo que exista causa y efecto en algo. Por ejemplo, los mitos en relación a la violencia sexual, al agresor sexual. Es que lo violaron de chiquito. Causa, efecto, violador. Así no funciona en las ciencias sociales, así no funciona en el comportamiento criminal. No hay causa y efecto. Sí pudiera ser que esta causa pudiera ser como el último elemento, la última conexión que se va a dar para que todos aquellos factores previos, lo desencadene. Y a eso también se le conoce, más adelante, bueno, voy a hablar de eso como factor desencadenante o factor causal. Es decir, si ya tienes un sujeto que tiene cuestiones biológicas, psicológicas y ambientales, y entonces en ese momento la causa es que alguien en la calle le mienta a la madre. Y entonces por esa mentada de madre, él se le va encima y lo golpea enormemente. Lesiones, ¿no? Conducta delictiva. Uno diría, oye, ¿por qué le pegó? Porque le mentó a la madre. No, eso no sería. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros factores atrás que en ese momento, en ese sujeto, con esa persona y con esa conducta, termina manifestando esta conducta de violencia. Factor, en criminología esta palabra es básica, factor es todo aquello que favorece. En cualquier cosa, y en este caso, en criminología, pues la conducta criminal o el fenómeno criminal. Cuando hablo de fenómeno, hablo de la colectividad social. Y cuando hablo de conducta criminal, hablo del sujeto. Entonces, ¿qué puede favorecer que este sujeto haya golpeado al otro? Bueno, pues que algunas características de su personalidad o a lo mejor algunas características biológicas, a lo mejor tiene epilepsia en el lóbulo temporal. O tal vez también otro factor ahí, en ese momento iba medio tomado. Nada por separado de esto explica el por qué él le pegó a esa persona en ese momento. Todo debe tener una explicación y un análisis integral, porque nosotros somos y nos manifestamos lo que somos a través de esta combinación de todo esto. Decir que alguien hizo tal cosa porque estaba borracho no es una explicación, ¿no? Ni mucho menos una justificación. Puede ser alguna cuestión exógena del exterior, no sé, a lo mejor está, no sé, atrás alguien ya lo había empujado, lo había golpeado y todo, y en ese momento ya iba muy desesperado y explota con él, ¿no?
o tuvo problemas con la familia, o tiene problemas económicos, no sabemos, y para saberlo tendríamos que hacer el análisis individual. Pero a veces, al derecho eso no le interesa. Al derecho le va a interesar castigar la conducta. ¿Qué fue la conducta? No castiga a la persona, castiga la conducta. Le pegaste, lesiones. Y además lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Y entonces te voy a castigar. ¿Pero cómo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y entonces también ahí debe intervenir la criminología. Pues es que tenemos que saber por qué lo hizo para que de veras haya una intervención eficaz en este sentido, porque si no, no sé, no tendría ningún caso, nada más es hacer como que ya se hizo justicia, pero ese sujeto sale, porque aparte lo colocas en un lugar criminógeno, altamente criminógeno, que es reclusión, que no está cumpliendo con sus funciones como debería, que no es un secreto, y que se le va a sumar un factor exógeno más y a lo mejor al rato no va a andar golpeando nada más, a lo mejor ya va hasta cometer homicidio. Y bueno, y aquí entra otro concepto que es el móvil. El móvil es la parte subjetiva que lleva a un sujeto en particular a realizar esa conducta. Es decir, es como la interpretación o su pretexto o su justificación que ese sujeto da para cometer esa conducta. En este caso, cuando él se le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Él va a decir, pues porque me mentó la madre. Y con mi madrecita chula y santa nadie se mete, ¿no? O sea, aguanto lo que sea. Pero una mentada de madre, eso sí, no se la paso a nadie. Y móvil es lo que te mueve, lo que te impulsa. Es decir, aquella motivación que te hace llevar a ejecutar una conducta. En este caso estamos hablando del móvil criminal. Aquí en el móvil criminal interviene la parte psíquica muy, muy ampliamente y es donde se une o donde se jala a la psicología, porque la criminología va a retomar aspectos sociales, biológicos y psicológicos y dependiendo del caso o el enfoque del análisis que esté haciendo, por ejemplo, aquí en el sujeto es básico, va a incorporar conocimientos de la psicología. Es por eso que todos los criminólogos que se forman en licenciatura llevan, o en maestría también, llevan una o dos materias de psicología, una o dos de sociología, antropología, psiquiatría, ¿no? Como para conocer este aspecto del sujeto. Entonces, aquí va a incorporar conocimientos de psicología y entonces ahora voy a hablar de lo que es la psicología. Perdón. Nada más para que no se nos olvide, también está la victimología, que es el análisis también, así como se analiza la criminalidad y el crimen y el criminal, se va a analizar a la persona sobre la que recae la conducta criminal, que es la víctima, pero también el proceso que se llevó para que ella en ese momento fuera víctima, es decir, los factores, así como hay factores criminógenos, hay factores victimógenos, y el factor puede ser el mismo para un sujeto, es decir, bajos recursos, factor, nada más. No estamos criminalizando, ¿no? Estamos tratando de explicar. Un factor de bajos recursos lo tiene una persona. Pero ¿por qué esta persona de bajos recursos va a terminar siendo un criminal o por qué esta de bajos recursos va a terminar siendo una víctima? Porque a mi mamá se le olvida solito, pues. Es porque se van a requerir otros factores más que se conjuguen ahí y tratar de entender esa dinámica, ese proceso de victimización también nos va a ayudar a hacer prevención también ahora dirigida hacia la víctima. Es decir, ayudándole a modificar todos aquellos factores de vulnerabilidad que la pueden colocar en mayor riesgo. Así como voy a tratar de disminuir los factores de riesgo criminógeno, también voy a tratar de disminuir los factores de riesgo victimógeno. Y bueno, ¿dónde puede trabajar un criminólogo? Bueno, el criminólogo está bastante, ¿cómo les diré? Su trabajo es amplísimo, afortunadamente, casi igual, yo creo que a la par que de psicología. Donde hay un psicólogo puede haber un criminólogo, y ustedes saben que los psicólogos estamos en todos lados, en escuelas, en hospitales, en empresas, ¿en qué otra cosa podemos estar? En instituciones, ¿no? De gobierno.
y podemos estar dando terapia, podemos estar haciendo prevención, tratamiento, también podemos estar haciendo investigación, interviniendo con conductas patológicas o analizando el normal desarrollo de la personalidad. En todas esas áreas también van a encontrar hoy en día al criminólogo. Por eso es que se incorpora en las empresas, en las escuelas. Pensar en criminología solo viéndolo dentro del sistema penitenciario ya es una visión muy limitada, muy necesaria y muy, ¿cómo les diré? Muy desmeritada, es decir, no se le da el valor, y cuando me refiero a no se le da el valor necesario, es que ni siquiera le das ni un pago digno, ni los elementos, las técnicas y herramientas mínimas necesarias para poder desempeñar tu trabajo. Entonces, de veras hacen milagros los criminólogos de reclusorio, mis respetos para ellos, ¿no? Pero ya hoy pueden estar en una diversidad de áreas como el psicólogo. Incluso ya se empiezan a incorporar nuevamente porque mucho tiempo en México se dejaron a un lado los dictámenes del criminólogo, lo que sería la criminología forense dentro del proceso de una investigación. Ahorita ya están, por ejemplo, en el Estado de México ya hay dictámenes de criminología en juicios orales, y antes no lo sabía. Entonces, como peritos, mucho tiempo estuvieron en otras, nada más lo veías en reclusión o en prevención o en tratamiento o en diagnóstico, ¿no? Lo que hacían en reclusión es diagnosticar al sujeto. En empresas privadas se va hablando riesgos, ustedes han escuchado por ahí, supongo, la criminología corporativa o la criminología empresarial, la criminología ecológica, la criminología verde, la criminología educativa, ¿no? Todas estas áreas, incluso la criminología de género, que así como la psicología tiene la necesidad de empezar a especializarse y luego subespecializarse, la criminología va desarrollándose en el mismo sentido. Es decir, un criminólogo cuando termina la carrera de criminología, así como un psicólogo cuando termina la carrera de psicología, no está preparado para dar psicoterapia, aunque haya tomado clases de las nociones, requiere una especialización para ello. Pero a lo mejor dices, yo no me quiero especializar en psicoterapia, yo quiero trabajar en una empresa de reclutador, pues vas a tener que especializarte en eso. Y aún así todavía hay subespecialidades, que es una de las que hoy nos toca ver, que es la más que tiene que ver con esto. Ahora, entremos a psicología. Bueno, en resumen, de criminología hay muchísimo trabajo, solamente es cuestión de pensar, es decir, proponer, crear, buscar, e incluso crear la necesidad. Nosotros no somos los que nos vamos a vender los criminólogos y la verdad nos necesita mucho esta sociedad. También a los psicólogos. Tengo la gran fortuna, como les dijeron, de ser psicóloga de licenciatura y criminóloga de maestría, y para mí fue así como un match perfecto, ¿eh? Estoy fascinada con la criminología, pero nunca jamás arrepentido de haber estudiado psicología. Yo me dedico a ser perito en psicología y nunca he trabajado como criminóloga en una institución, solamente de manera particular. Mi mayor formación, bueno, o mi mayor experiencia profesional está en la psicología, pero eso no quiere decir que no sepa criminología, para nada. Ahora, la psicología, hace ratito les dije, estudia el comportamiento humano. ¿Qué le estudia? Pues todo, cómo piensa, cómo siente, pensar, cómo se comporta, y además estudia el comportamiento del normal, cómo se comportan las personas de manera normal, sin patologías, a qué edad, no sé, los infantes, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, ¿cómo es el comportamiento normal? Háblame del normal desarrollo de la personalidad, del normal desarrollo cognitivo, de la memoria, de la capacidad motriz, ¿qué es normal a qué edad? O sea, también estudiamos eso, porque nadie puede describir que algo es anormal si no conoces lo normal. Y una vez que tenemos claro que es normal, ya podemos empezar a saber qué comportamiento es anormal psicológicamente hablando. Y anormal sería, en todo caso, patológico. Es decir, no va acorde a su desarrollo y seguramente va a tener alguna consecuencia. Por ejemplo, las dislexias, ¿no? O por ejemplo, los retrasos psicomotor,
o incluso los déficits cognitivos, anteriormente conocidos como retrasos mentales, hoy se les llama déficit cognitivo, ¿no? Entonces, abarca toda esa parte, pero por supuesto también el comportamiento patológico, con todos los trastornos que conocemos, ¿no? O que más o menos ubicamos. Ahora nada más para darle como esa, perdone, se me hizo aquí, muy grandote, esa conexión al derecho, digo, a la psicología jurídica, porque voy a hablar de una de las ramas más importantes, no más importantes, una de las ramas y yo creo más recientes, porque la psicología tiene ramas. La psicología clínica, la psicología laboral, la psicología educativa, social, la psicología experimental. Y entonces una de ellas es la psicología jurídica. Y de esta psicología jurídica, a que ahora es la unión entre psicología y derecho, se van a desprender diversas subramas. Una de ellas la psicología forense, otra es la psicología penitenciaria, psicología victimal, psicología criminológica o criminal, porque incluso a veces piensan que son sinónimos de criminología o que psicología criminal y psicología criminológica son dos cosas diferentes. Se le conoce de la misma manera, estamos hablando de la misma función. Pero estas, hagan de cuenta que si la psicología es la mamá, luego tiene hijitos, uno de esos hijitos es la psicología jurídica. Y luego la psicología jurídica tiene hijitos, y entonces estos son los nietos de la psicología. ¿Cuáles? La forense, la penitenciaria, la victimal, la criminológica, y me falta otra por ahí, no me acuerdo, pero bueno. ¿Y qué implica esto? Que se va especializando. Es como la medicina. Tienes el médico general y luego tienes especialidades, varias. Una de ellas, supongamos, pediatría. Pero dentro de pediatría tenemos subespecialidades. Pediatría oncológica. Y tú sabes que este médico ha estudiado más años, tiene mayor conocimiento específico sobre una necesidad que requiere una formación muy especializada. Y obvio, no cobra lo mismo el médico general, al especialista o al subespecialista. Ya para que tú vayas al pediatra oncológico, ese va a cobrar muchísimo más, va a haber menos porque está súper especializado. Y es lo mismo que está pasando o que pasa en psicología, luego psicología jurídica. Y es lo que va a pasar o que va a terminar pasando en la criminología. Tenemos que especializarnos, ¿no? Porque no somos todólogos. Ahora, ya van a empezar a rayar. Miren, el que raya no tuvo crayolas. Es cierto, pásenle, agarren una crayola y ahí la ansiedad. Les decía, voy a definir qué es derecho, ¿no? Es otra ciencia que estudia las leyes y cómo aplicarlas. ¿Cuál es? Todo el conjunto de leyes, preceptos y reglas a los que cada sociedad define para tener un control social, es decir, para controlar el comportamiento debe haber reglas, normas. Y bueno, hay normas morales, sociales, ¿no? Informales, pero debemos de tener normas reglamentadas, ¿no? Que incluso estén claramente descritas y sancionadas para tener un orden en esta sociedad. Y de eso se encarga el derecho. Y entonces tenemos que el derecho también estudia el comportamiento humano, pero tienen diferentes objetivos y tienen diferentes técnicas al de la psicología. ¿Cuál es el objetivo del estudio del comportamiento humano en el derecho? Controlarlo, regularlo. Incluso derecho significa ir por norma, significa ir por el buen camino. Si te sales del buen camino, cometes delitos. Entonces, el comportamiento humano vuelve a ser el mismo objeto de estudio de ambas. Objetivos diferentes, controlarlo. Psicología, describirlo, diagnosticarlo y hasta en un momento dado predecirlo, porque ya ven que cuando hacemos intervenciones, la idea de analizar el pasado de la persona con diferentes técnicas, obvio la más importante de ellas, pero no la única en la entrevista, podemos llegar a hacer, no sé, valoraciones de riesgo, por ejemplo en psicología, ¿no? Estás prediciendo, o diagnósticos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pronósticos. Pronóstico de, ¿cuál es su pronóstico para ahorita que está en terapia? Pues favorable o desfavorable. Desfavorable, ¿por qué? Y entonces estás pronosticando algo a futuro. Aquí el derecho no, aquí el derecho interviene en un momento específico, solo cuando algo de lo que se describió legalmente no se está cumpliendo y se va a tener que intervenir de alguna forma
ahora sí que para meterlo en carril a ese sujeto. Ahora, ya vimos también que estas dos también son ciencias humanas, ciencias sociales, que también compartimos el mismo objeto de estudio. Y ahora vamos a la rama de la psicología, que es la unión del derecho con la psicología. Psicología jurídica. Y lo peor de todo es que al menos en México, y no sé cómo está en Latinoamérica, creo que Colombia, un poco sí, Argentina sí lo hicieron antes. Psicología jurídica es la base teórica de la aplicación de todas las demás. Y en México empezamos al revés, empezamos sobre la práctica y luego nos acordamos que había una teoría, que es la psicología jurídica. Y psicología jurídica abarca muchísimas aplicaciones de la psicología, no nada más la psicología forense, porque incluso hay personas que confunden psicología jurídica con forense. Y la psicología forense es como la más famosa o más visible, ¿no? Porque incluso mediáticamente ustedes ven cuando un perito o un psicólogo sube ahí al estrado y habla de una persona que valoró o entrevistó. Eso es un psicólogo forense. Se llama forense porque está en un foro jurídico, es decir, está hablando en un contexto regulado y que tiene un objetivo específico, que su conocimiento aporte algo a una investigación jurídica. Pero la a la psicología forense. Pero la psicología jurídica va más allá de eso. Es como decir que psicología jurídica es psicología. No, la psicología abarca muchísimo más que la jurídica. Es solo una aplicación de la psicología, pero se puede aplicar también en la educativa, en la social, en la experimental, en la laboral, o en la clínica. Y entonces pensar que la jurídica es ahora sí que lo mismo para todo, es como pensar que la psicología es la misma para todas las aplicaciones. Aquí, en la psicología jurídica, es el estudio, el asesoramiento y la intervención sobre el comportamiento humano. O sea, vamos otra vez sobre la persona. ¿Pero qué? ¿Qué es sobre la persona? Ejemplitos de aquí. Voy a estudiar a la persona, voy a asesorar a la persona, voy a intervenir a la persona sobre comportamiento, pero esa persona, a fuerza para que sea parte de la psicología jurídica, debe tener una relación con alguna norma legal. ¿Y cuál es esa relación? O es un trabajador, o es una víctima, o es un empleado, o es un juez, o es un policía, o es un custodio, o es una víctima. O sea, pero hay una relación, o está legislando al respecto de alguna nueva propuesta de ley, o está haciendo investigación para tratamiento penitenciario de los pedófilos, o está haciendo prevención victimal del abuso sexual infantil. Todo eso conecta a una misma circunstancia, las normas legales, y eso es psicología jurídica. Forense se refiere a cientos, no, forense implica que ese conocimiento lo vas a emitir en un informe que luego va a ser expuesto en un juzgado. En el juzgado, cuando estamos en la sala de audiencia, en una audiencia. Por eso somos forenses. Pero la psicología jurídica es muchísimo más que eso. Es el que está haciendo selección de personal de policía, de jueces, es el que está monitoreando y supervisando constantemente en control y confianza, es el que está haciendo ese psicólogo jurídico, el que está atendiendo, el que está creando o apoyando la conformación de alguna ley, ¿no? Desde el enfoque jurídico. Ustedes saben que hay diversas, ¿cómo se dice? Delitos que están permeados de términos psicológicos. Para que estén incluidos ahí, debe de haber, no, bueno, es que no sé de qué país sean, no, la psicología jurídica no hace dictámenes. Quien hace dictámenes es la especialidad de la psicología jurídica, que es la psicología forense. Por eso es que hay psicólogo forense, psiquiatra forense, ingeniería forense, medicina forense, porque el apellido forense implica que estás dictaminando y estás exponiendo tus resultados en el juzgado. Pero la psicología jurídica es como decir, oiga, la psicología jurídica no es psicología. Bueno, sí es psicología, por supuesto. Y entonces cuando usted me dice, oiga, pero la psicología jurídica
¿La psicología hace psicología jurídica nada más? No, también hace educativa, también hace clínica, es decir, se va especializando. Sí, claro, está en maestría, ajá, es una especialidad. Y lo peor de todo es que Latinoamérica ni la conoce. Y no nada más no la conoce, la confunde y piensa que la psicología jurídica solo es hacer dictámenes. La psicología jurídica trasciende. Es como pensar que la psicología solo hace terapia, ¿no? Nada más una de sus áreas. Miren, aquí viene más explicación. ¿Cuál es el objeto de estudio? El comportamiento, otra vez, ¿de quién? De todas las personas que estamos involucradas de alguna u otra manera en cuestiones de derecho, de leyes y justicia, ya sea como víctimas, como agresores, como trabajadores, como empleados como custodios, como policías, pero no nada más, bueno, cuando digo de víctima, pues obvio, quien va a intervenir es la subrama de psicología forense. Si estás en juzgado, pero si no, va a intervenir la psicología victimal. Y la psicología victimal está en otra parte, no está en juzgado, o está en prevención o está en tratamiento. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va especializando. Forenses, Joyce, son forenses. Todos los que dictaminamos somos forenses. Todos. A ver, esta pregunta de Joyce es como si yo ahorita les preguntara, oiga, entonces, ¿los psicólogos jurídicos son psicólogos? Claro, especializados en lo jurídico. Pero ser psicólogo jurídico no es lo único que hace la psicología. Para ser psicólogo jurídico, tienes que ser psicólogo. Para ser psicólogo forense, tienes que ser psicólogo y psicólogo jurídico y luego especializarte en lo forense. Así es como vas a llegar ahí, pero ustedes creen que como son forenses, pueden intervenir en todas las otras áreas que hay de psicología jurídica, como penitenciaria, como victimal, y son cosas totalmente diferentes, con formación diferente. Por ejemplo, áreas de aplicación. ¿Dónde se puede aplicar la psicología jurídica? En las personas que cometen delitos. ¿Cómo? Pues analizándola. ¿En dónde? Depende dónde. Aquí no te voy a decir todavía qué área. Pues puede ser en una carpeta de investigación. Ah, pues ahí entra psicología forense. Puede ser en reclusorio. Ah, pues ahí entra psicología criminológica. Es diferente y la formación debe de ser diferente. Esa formación viene de psicología, luego de psicología jurídica y luego me voy a especializar más porque no es la misma técnica ni la misma entrevista a alguien que está en carpeta de investigación, a alguien que ya llegó como sentenciado aquí. Y los objetivos incluso serán diferentes. Es como si me dijeras, entonces ¿la psicología de qué se encarga? Si ya te dije que hay psicología jurídica, si hay psicología educativa, si hay psicología, entonces ¿qué se encarga? Puede estudiar el comportamiento en general, pero luego vienen especializaciones. Y entonces la psicología de qué se encarga. El psicólogo jurídico se va a encargar y se tiene que formar de todo y después se va a especializar. Pero ningún psicólogo jurídico va a poder hacer dictámenes si no se especializa en forense. Es como decir, bueno, yo soy psicólogo, pero no sé de niños y me mandaron a trabajar en psicología educativa. Pues el que sea psicólogo no basta para que puedas hacer psicología educativa. A ver, ¿en qué más va a intervenir con el agresor? Pues va a modificar también va a analizarlo para planear tratamientos para su comportamiento. Y esto se llama psicología penitenciaria. Y luego confunden al psicólogo de reclusorio, como está en reclusorio, seguramente es penitenciario. Cuando el psicólogo penitenciario, y como no sabe ni siquiera qué es la psicología jurídica, piensan que nada más hay de dos, o forense o penitenciario. Y una cosa es que tu plaza diga eso, ¿no? Que ni siquiera saben quién designa las plazas, o le pone nombre a las plazas. Pero si tú estás como psicólogo en un reclusorio, estás ejerciendo psicología criminológica, no estás haciendo, es decir, no estás creando tratamientos para pedófilos. Ahí él no está creando.
el criminólogo está evaluando y diagnosticando a ese sujeto, y después de los que ya investigó el psicólogo penitenciario, dice, para este caso en específico se requiere esto. Cosa que no sucede en Latinoamérica. Todo tratamiento penitenciario es el mismo para todos. Para el pedófilo, para el que secuestra, para el de feminicidio, ¿y cuál es el tratamiento? Ah, no, bueno, pues ese es integral, ¿no? Deporte, educación, trabajo, salud, y creo, no me acuerdo, algo social, no me acuerdo, ¿no? En pocas palabras, talleres, escuela, que trabaje ahí adentro y lo que necesite especializado, y siempre y cuando él quiera. ¿Quién dijo eso? Ah, bueno, el criminólogo y el psicólogo lo valoraron. Ah, ok, ahora dime, ¿qué tratamiento le voy a dar? Pues afuera hay muchísimos psicólogos penitenciarios haciendo investigaciones para saber qué se le va a dar o qué tratamiento se le va a dar al pedófilo, al violador serial, al feminicida, al generador de violencia, al secuestrador. Son diferentes y eso se amerita, porque igual y no amerita psicológica, ¿no? No amerita ninguna cuestión psicológica. Y cuando hablamos de tratamiento, de reinserción, psicoeducación, queda tan ambiguo. Ahora, ¿qué hace? También, fíjense, el psicólogo jurídico hace perfiles. Ustedes han escuchado por ahí el perfil del violador, el perfil del incestuoso, el perfil del generador de violencia, el perfil victimal o característico del incesto, ¿no? Entonces, ¿quién hizo eso? ¿A poco lo hizo el perito forense ahí? O sea, apenas le da tiempo de ver todos los casos que tiene ahí para hacer dictámenes. O el psicólogo que está en reclusorio. No, hay alguien más, el psicólogo jurídico, a través de su especialización en el sistema penitenciario, en el tratamiento, en las investigaciones que hace. ¿De dónde creen que salen los tratamientos? Pues de los estudios que se hacen de estos grupos criminales. ¿Por qué? Porque yo al analizarlos trato de buscar constantes y ver qué cosa puede modificar la psicología, porque igual y no le compete a la psicología, a lo mejor el origen es biológico, no sé, psiquiátrico, neurotransmisores, no sé, alteraciones en la química cerebral, ¿no? Pero bueno, tiene que ser valorado. Es como si yo les estuviera explicando todas las funciones que hace el psicólogo educativo, social, tal. Y luego alguien me pregunta, bueno, ¿y entonces qué hace el psicólogo? La psicología jurídica se está especializando. Es como si me dijeran, bueno, ¿y entonces dónde trabaja el psicólogo jurídico? ¿Y dónde está la plaza del psicólogo jurídico? ¿Dónde está la plaza del psicólogo? Acorde a lo que esté ejerciendo. Y para eso se va a tener que estar profundizando en la formación. Y esa es la gran falla. Por eso es que la psicología jurídica y la forense no avanza en Latinoamérica, porque ni siquiera hemos entendido esas diferencias. Ahora, ¿dónde se aplica? Ya les dije a los agresores, la psicología jurídica. Ahora vamos a las víctimas. Desde estudiarlas, prevenirlas, tratarlas, asesorarlas. Dependiendo la función que esté haciendo, será psicólogo forense, psicólogo victimal, psicólogo penitenciario no. Psicólogo, déjenme, victimal, ¿qué será el otro? Yo creo que nada más el victimal y el forense. Sí. O tal vez ya me acordé la otra rama que les mandaba. Psicología del testimonio. Ok. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el mismo objetivo que analizó la víctima, digo, al criminal. Disminuir el riesgo de volver a ser victimizada, poder detectar el daño que tuvo y también aquí también empieza a tener se traslapa con funciones de la victimología, porque finalmente la victimología, al ser una disciplina, sigue trayendo conocimientos de otras ciencias. Una de ellas, la psicología victimal. De la psicología victimal retoma las encuestas de victimización, los sondeos victimales, incluso la perfilación victimal, ¿no? Las empieza a incorporar. Si tú vas a hacer una perfilación victimal, no, un perfil criminal, a ver, ¿qué se estudia? Como licenciatura. Pueden ser diversas. ¿Quién lo va a hacer? Quien esté capacitado, formado en eso, y cuando lo haga, le van a llamar perfilador, ¿o no? Y para perfilar, ustedes van a tener que saber de diversas
disciplinas y ciencias, tanto victimológicamente como criminológicamente, psicológicamente. ¿Mande? ¿Qué más va a hacer con la víctima? También va a hacer intervención en crisis, también va a ser terapia de apoyo. Por ejemplo, acá tenemos en México la figura del psicólogo victimal, que es diferente al psicólogo forense, que es diferente al psicólogo que da terapia. El psicólogo victimal, así por ley, tiene el acompañamiento a la víctima y literalmente la está acompañando a juzgado, está parada ahí junto a ella en la audiencia, está monitoreando cómo se encuentra su estado emocional y en cualquier momento, si ella detecta que está afectada emocionalmente, le dice al juez que se tiene que suspender la audiencia. No está dictaminando, no le está dando terapia. Ahí está metida la psicología victimal a todo lo que da. También, igual que la criminología, los conocimientos de la victimología, de la psicología jurídica, son incorporados a la creación de nuevas políticas tanto de prevención como de prevención victimal como de prevención criminal. También interviene en el personal. Fíjense, la psicología jurídica, porque nosotros podemos pensar que quien hace selección de personal de unos jueces es psicólogo, ¿cómo se dice? Industrial o psicólogo laboral. Pero no es cualquier persona la que vas a valorar y tienes que tener cierta especialización, es decir, el psicólogo que se dedica a la selección de personal, si va a hacer selección de personal de policías, debe de tener conocimientos y formación en psicología jurídica. ¿Por qué es específico? Porque es necesario. Es como decir, como yo soy pediatra, no, hagan de cuenta, soy oncólogo general, bueno, especializado en oncología, y puedo atender niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, sí, sí puedo, pero ¿qué tal que ya está el oncólogo pediatra? Y entonces esos los verá él. ¿Por qué? Porque tiene más conocimientos. En teoría, así debería de ser. Y entonces la psicología jurídica aplicada al personal está no solo en la selección, también en la capacitación, de que de todas las personas que trabajamos ahí, no importa el área donde nos encontremos, pero no solo está en eso, está haciendo los perfiles laborales. ¿Qué características se requieren para ser policía, para ser juez? ¿Cuáles me son funcionales? ¿Cuáles me son disfuncionales? ¿Qué instrumentos? Porque hay instrumentos, o sea, para valorar, por ejemplo, pruebas específicas para valorar vendedores, ¿no? O sea, voy a contratar vendedores, ya hay pruebas hechas para vendedores. Y entonces se requiere, sí, fíjate, si eso es para los vendedores, ¿qué será para los jueces o para los custodios? Y aquí casi nadie se mete, o no hay casi nada, se utiliza lo que se utiliza en la generalidad, en la clínica común y corriente. Por ejemplo, traes los test de la clínica para ocuparlos acá. También está en la parte de escribir, también ayudar en la organización. Por ejemplo, acá tenemos el protocolo de intervención para niños, niñas y adolescentes cuando se imparte justicia. Y ese protocolo, que es como un manual de procedimientos que te dice qué hacer, que te está organizando tu intervención, está conformado y tiene todo el sesgo, no solo de psicología, y de psicología victimal, sino también de derechos humanos y también de perspectiva de género, porque están usando todos esos conocimientos para darle una buena organización a la administración de justicia. Es decir, para administrar la justicia ya sabemos que debemos de tratar a las víctimas de una manera diferente. ¿Cómo lo supieron? Pues porque ya la valoraron los victimólogos, los psicólogos victimales y nos dijeron que el mismo proceso de investigación judicial las dañaba. Ya nadie tiene la menor duda. Y entonces, aparte del daño del delito, las dañábamos en el proceso, pues vamos a modificar todo esto para que el proceso no las dañe. También desde el diagnóstico y mejoramiento de la cuestión del clima organizacional, desde cuántas veces todos los que trabajamos en institución nos dijeron, ponte la camiseta, pero tú sentías que no había camiseta o que si te la ponías tenía hoyos por todos lados, no había papel de baño, malos sueldos, malos horarios, no había hojas, no había pruebas, no había tóner. Y entonces todo eso sabemos que repercute en el desempeño de una persona al ejercer su trabajo. Y más cuando ese trabajo es tan importante y delicado como el trato hacia las víctimas o como la investigación de un delito. Y entonces
se requiere todo un conocimiento y hasta estudios específicos para decirles cómo se debe de llevar a cabo todo este tipo de situaciones. A ver, después también tenemos la intervención en... Ay, es que esta barrita me estorba mucho. Seguimos. También influye en el personal, bueno, también en el personal vamos a valorar las variables psicológicas que influyen en el trabajo profesional. Por ejemplo, el burnout. Por ejemplo, el estrés postraumático vicario. Por ejemplo, depresiones o altos niveles de ansiedad o altos niveles de consumo de drogas, que es muy común, y de alcohol, en los funcionarios que nos dedicamos a todo esto, ¿no? Como una manera de manejar todas estas presiones, todo este estrés. En la cuestión de por qué tenemos altos índices de suicidio, de alcoholismo, de adicciones, de depresión, de ansiedades, porque entonces tenemos que valorar, no nada más identificar y crear intervención, sino también tratar de influir para que eso no surja, no se desencadene. También acá no tenemos jurados, pero en otros países sí hay jurados y la psicología jurídica también se encarga de la elección del jurado, de conformar incluso las preguntas y hacer algunas entrevistas, pero también el que va a pasar a jurado hasta pasa por evaluación psicológica, primero que nada para descartar una psicopatología y luego viene una capacitación también que viene por parte de los psicólogos para los que fueron elegidos como jueces, como jurado, perdón. Ok, el manejo del estrés, el apoyo psicológico que se le da al personal. Todos los que trabajamos en esto tenemos bastante agotamiento emocional. Trabajar con la violencia y con la criminalidad es desgastante de por sí, más todas las condiciones en las que las trabajamos, y eso requiere que la psicología jurídica esté ahí, a través de todas sus diferentes subramas, investigando, especializándose. También puede ayudar a técnicas de investigación judicial como los perfiles psicológicos. Esto ya se lo había dicho, la perfilación, sobre todo de desconocidos, ¿no? Es decir, interpretar aquella evidencia no objetiva, sino la subjetiva, y luego convertirla en posibles, ¿cómo se dice? Hay manifestaciones conductuales que pudieran estar relacionadas con algún tipo de sujeto, ¿no? Para poder inferir de manera general quién pudo haber cometido esa conducta, y se van a valorar muchas cosas de manera integral. Eso es parte de la perfilación. La psicología del testimonio, la credibilidad del testimonio, inicia con los testigos, por eso se llamaba así, e inicia la psicología experimental, cuando dicen, oye, ¿por qué si estuvo ahí no puede contarnos lo que vio? ¿No? Se le olvidó, se confundió hasta de color, y no, dime, ¿tiene algún retraso mental? Y entonces, no, mira, no lo tiene, pero es normal que cuando la gente está en una situación de estrés, no capte toda la información, su atención, su concentración, su memoria, y entonces es normal que un testigo cambie la versión, pero ¿hasta qué punto la va a cambiar? ¿No? Y es normal que de veras no te está mintiendo, no se puede acordar, o ¿sabes qué? Lo que no es normal es que te lo diga como un perico, una y otra vez, como si estuviera leyendo un libro. La memoria normal así no funciona, ¿no? Y te va dando un montonal de criterios para analizar el testimonio de las personas, tanto niños como adultos, tanto víctimas como testigos. Y también está diseñando técnicas adecuadas para intervención en entrevista. Los psicólogos entrevistan, pero el psicólogo laboral tiene una técnica de entrevista diferente y un objetivo diferente que al clínico o el educativo. Y aquí se van a requerir entrevistas específicas, entrevistas dirigidas para niños de abuso sexual infantil, entrevistas para víctimas de violencia de género, entrevistas para agresores sexuales, técnicas específicas diferentes que no se van a utilizar en ninguna otra área de la psicología. La psicología jurídica está trabajando con ellas a través de todas sus especialidades. También puede aplicarse en el estudio de normas, de las normas y de la asesoría sobre las consecuencias judiciales. Es decir, aquellas, por ejemplo, acá en México hay un delito que se llama corrupción de menores. Y se puede ejercer esa corrupción. La corrupción de menores es un término jurídico.
se puede ejercer cuando tú le enseñas a robar o conductas criminales o conductas sexuales no porque es menor de edad o a tomar o a drogarse. Hasta, no me acuerdo si también a apostar o algo así. ¿Qué pasa es una cuestión jurídica, corrupción? ¿Cómo compruebo eso? Y entonces viene el psicólogo y te dice que hay que, no es que fue el psicólogo que le dijo, oigan, incluyan en su tipo penal que la corrupción de menores va a causar una alteración en el normal desarrollo de la personalidad. Si no fue gracias a los juristas que se han informado de las investigaciones de la psicología jurídica, que entendieron que cuando un niño es expuesto, por ejemplo, a apuestas de dinero, de cartas, y tiene una alteración en su normal desarrollo de la personalidad, y entonces cuando va a intervenir, fíjate, ya intervino la psicología jurídica para darle esas investigaciones y ya se incorporó eso en el tipo penal. Y luego la psicología victimal te va a decir cómo vas a intervenir con esa víctima. Y luego el psicólogo forense te va a decir, lo va a valorar esa víctima y te va a decir qué es lo que tiene afectado de su personalidad, porque el mismo tipo penal te está diciendo, esto causa una alteración en su normal desarrollo de la personalidad. Y entonces tengo que acreditar la alteración de este desarrollo de la personalidad. Entonces, de diferentes áreas interviene el psicólogo. Creo que ya me estoy pasando, oigan, sí, ya voy a acabar. También la negociación de rehenes. Lo que pasa es que como esto lo ven, que lo hacen los policías, pero ¿de dónde lo sacaron los policías? Pues de una formación psicológica, y en las academias y policías hay psicólogos, y los que trabajan ahí capacitando en esto son psicólogos jurídicos. Aquí está la psicología penitenciaria, ya la expliqué, y aquí está la psicología forense, y fíjense cómo la define la APA. La aplicación de la ciencia, ¿cuál? Psicología, y de la profesión, a las preguntas y problemas relacionados con la ley y el sistema legal. Es decir, alguien, el juez, el MP o la defensa, tiene una duda en cuestión a la psique del sujeto. Por eso, todo dictamen en psicología tiene un planteamiento de problema, una duda, un cuestionamiento, y la obligación de nosotros es usar nuestros conocimientos y nuestra ciencia para poderle dar respuesta a esa duda que nos están, a esa pregunta que nos están haciendo. Es la aplicación de la psicología a las preguntas de la justicia. Coopera en la administración y somos forenses porque actuamos en el foro. Ya saben todos qué significa foro. ¿Con qué objetivo? Pues aportar elementos para un mejor ejercicio de investigación judicial y que el juez pueda tomar decisiones, así como ya leyó genética, ya leyó el de criminalística, ya vio el dictamen de balística y ya vio al psicólogo, bueno, el dictamen de psicología ya se lo explicó, y entonces con todo eso, él toma una decisión. Y obvio, sale de una pregunta, y nosotros tenemos la obligación de trasladar esa pregunta, que a lo mejor es una pregunta como en el caso de corrupción de menores, llevarla al campo de la psicología para poder tener una intervención objetiva con las técnicas que nos corresponden. Porque si a mí me piden, dime si él está diciendo la verdad o está mintiendo, yo le voy a decir, eso no lo hace la psicología. Lo que hace la psicología es que te puedo valorar a través de la psicología del testimonio el nivel de credibilidad de su testimonio. Nada más. No te voy a decir que está mintiendo o no está mintiendo porque no soy ni polígrafo humano ni nada. Y creo que esta es la última. Bueno, y aquí en la psicología forense podemos intervenir en todas las áreas del derecho, podemos hacer todos los de dictámenes de custodia, todos los delitos que tengamos que valorar o que se nos solicite valorar algún imputado, alguna víctima, en procesos de tutela, incapacitación de adultos, internamientos psiquiátricos voluntarios, valoración de daños y secuelas, en el derecho familiar en adopción, en la custodia, en la nulidad de matrimonios, y en el derecho laboral, en la acreditación del moving, aunque no se llama moving el tipo penal, pero estamos hablando del hostigamiento laboral, también del hostigamiento sexual, y la valoración del daño psicológico a raíz de un accidente de trabajo.
Eso todo es dentro de todas las ramas de derecho, podemos intervenir. Ahora sí, ay, me extendí. Las preguntas que ustedes deseen, no sé cómo vayan a funcionar con las preguntas, avísame, Alan. Escritas. Alan. Fíjate que, Citlali, que sí, que aquí en la Ciudad de México están muy protegidos los niños. Algún familiar o algún vecino lo reporta porque ahí es de oficio, cualquiera lo puede denunciar. Por supuesto que es corrupción de menores y se retira a los papás, al niño de los papás, porque está alterando su normal desarrollo. Muy bien, muy bien. Sí, miren, pueden contactarme ya sea por la página o mandarme un WhatsApp y les doy toda la información. Cada charla que hacemos un grupo para pasarles el material, las diapositivas y un montonal de libros del tema y asesorarnos y acompañarnos todos. Porque miren, crean, esto no es exclusivo de ustedes o de algunos, sino es una generalidad, ¿no? de Latinoamérica. Nos falta mucho por avanzar en psicología jurídica, en psicología forense y en criminología. Y bueno, tenemos hoy la fortuna de que la tecnología nos hace poder compartir material y apoyar nuestras dudas, y eso ayuda a desarrollar estas ciencias tan importantes. Sí, claro, claro, claro. Yo se la doy también al coordinador. Quien quiera puede recurrir a mi WhatsApp, quien quiera puede recurrir a mi correo o a mi página que ya les había comentado, o con Alan. Ok, sí, hay mucho material que compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta a los integrantes? Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lola. Fabricio Martínez de acá de La Paz, Bolivia. ¿Sí? Una consulta, bueno, no sé si nos pueda facilitar un pantallazo de lo que sería la ética en cuestión del psicólogo jurídico, psicólogo forense, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, porque tengo entendido que bueno, siempre hay, ¿no?, un poco de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que debería y no debería hacer un psicólogo forense, ya sea psicólogo forense o psicólogo jurídico? Muy bien, muy bien. Nosotros debemos de partir como todo científico, neutrales. Es decir, imparcialidad total, objetividad, apegado a la ciencia, a las técnicas, y no porque trabajes en una institución le des preferencia a la víctima, o no porque trabajes de manera particular le des preferencia a quien te contrata. Eso es ética, eso es individual, eso no se aprende en la escuela. Lo que me van a enseñar en la escuela son las técnicas, son la parte científica, pero luego cómo uso eso ya es individual. Y, por ejemplo, el código ético de la APA es el único que tiene un apartado específico para la psicología forense, porque, por ejemplo, en psicología forense no hay secreto profesional, en psicología forense no es nuestro paciente, en psicología forense no estás a favor de él, estás a favor de lo que es de la justicia. Y entonces, esta parte de la ética y de la neutralidad, como estamos haciendo un dictamen y estamos como, mira, un dictamen es una investigación científica en chiquito, una mini tesis. Los que hayan hecho tesis saben que partes con una hipótesis, con dos posibles variables, y luego le dices cómo lo vas a desarrollar, y luego le dices los resultados, y luego vas a llegar a una conclusión que vas a decir, ¿esta hipótesis fue la buena o esta fue la mala? Así se hacen los dictámenes, pero eso es en técnica. En persona, o sea, el sujeto, ahí puede, sí, hay mucha corrupción, pero eso no se enseña en la escuela. Y además hay consecuencias. No nada más hay consecuencias éticas, también hay consecuencias legales. Y parte de la formación del psicólogo jurídico, porque quien va a hacer psicología forense se tiene que formar como psicólogo jurídico. Es como si le decía hace ratito, el oncólogo pediatra dice, no, yo nada más quiero, me salto la parte de pediatría, vámonos a oncología pediátrica. Le van a decir, no,
Primero te me avientas a oncología y luego te me vas a pediatría, pediatría oncológica, ¿sí? Y es como decir, yo no quiero saber nada de la jurídica, me voy directo a la forense. No, en la jurídica es todo ese sustento teórico que necesitamos para ejercer cualquiera de las otras más. Es como decir, yo quiero ser psicólogo forense, pero no quiero estudiar psicología. Entonces, no, pues nada más tomo un diplomado en psicología forense y ya soy. Te faltan todas las bases de la psicología. Y bueno, espero algún día poder hablar algo al respecto sobre la ética pericial y sobre todo dentro de la psicología jurídica, que es súper importante en cualquier perito, y en cualquier profesional, pero aquí las consecuencias son terribles, ¿no? Puedes destrozar la vida a una víctima o a un inocente. Terrible, terrible. ¿Alguna otra cosa? Buenas tardes. Hola. Mire, tengo una duda para ver cómo lo podría plantear usted. Conforme la reforma constitucional del 2008, la presunción de inocencia, bueno, es uno de nuestros pilares. Sin embargo, el concepto de presunción de inocencia está totalmente contrapuesto al concepto de peligrosidad que manejábamos anteriormente dentro de la criminología. ¿Por qué? Pues porque obviamente no podemos decir que una persona es peligrosa si presumimos su inocencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el manejo conceptual que se tendría que hacer de ese aspecto? Ok, sí, tienes toda la razón, ya no se usa el concepto de peligrosidad. Hoy, cuando se interviene, se hacen valoraciones de riesgo, y las valoraciones de riesgo implican que cualquiera, y no nada más esas valoraciones de riesgo se hacen dentro de un proceso judicial, es decir, a mí me puedes valorar así, aquí, y decir, ella tiene un nivel de riesgo tal. ¿De qué? Riesgo de violencia, es lo que se está valorando nada más. No te estoy diciendo que de un delito, que de violación o que no sé qué. Y entonces son muy específicas las valoraciones de riesgo de violencia, y la psicología jurídica ya tiene valoraciones de riesgo de violencia en general, de riesgo de violencia hacia las mujeres, es decir, de pareja, y riesgo de violencia de agresores sexuales. Pero es dentro del proceso para tomar ciertas decisiones, tú lo sabes, no es para decisiones que van dentro del proceso, no es como, es que el psicólogo dijo que es bien violento, entonces sí, sino, por ejemplo, las medidas de protección a la que le voy a dar a la víctima, dependiendo de la valoración que le hice a ese sujeto, a lo mejor a la víctima la coloco hasta en un ¿cómo se llama albergue, ¿no? De esa donde tienen a las víctimas, porque por el análisis que se hizo tanto del caso integral de la víctima y del sujeto, es de alto riesgo de violencia para ella y corre gran riesgo. Y además, si tengo un montonal de investigación que me dice que el mayor riesgo de una víctima que vive violencia de pareja está precisamente cuando se separa. De cada 10 homicidios que hay de la pareja al hombre, de la pareja a la mujer, fue en el momento 8, fueron cuando ella se está separando. Entonces, hay un montonal de investigación para poder sustentar la valoración de riesgo, que no es lo único, se toman un montonal de otros elementos, pero no como un dictamen forense, sino para tomar decisiones. Yo sé que, híjole, y además lo están haciendo requete mal, ya sé a qué te refieres, incluso para poderles dar, ¿cómo se llama esta palabra? De que si el proceso está en libertad o no, si lleva el proceso o no, los mandan a estas valoraciones que al menos en México, discúlpenme si alguien me está viendo aquí, dejan muchísimo que desear. Y entonces yo he tenido alumnos que me dicen, es que preferimos jugárnosla así, como no están formados, es decir, que todo es riesgoso, a que digamos que no es riesgo, sale y fue riesgoso y sópatelas, usted dijo que no era riesgoso, y entonces, ándale, medida cautelar, y entonces mejor decimos que todo es riesgoso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene una muy mala formación. Sí, está mal, no debería de ser, pero no es que esté mal cómo está diseñado, sino cómo se está evaluando y cómo se está interviniendo y cómo se está capacitado. ¿Algo más? Yo puse por ahí mi correo, nuevamente lo vuelvo a poner, es mi apellido, Viascan, Claudia, y luego un 1, el número 1, y luego @gmail. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias a ti, Javier. Se me hace como que has estado en otras conferencias, ¿no?
Como que ya he visto a Javier Aquino en muchos lados. ¿Algo más? ¿No? Ah, mira. ¿No tienen dudas? ¿Qué? ¿Para qué andan mandando su correo? No, yo no les voy a mandar a su correo. Ustedes me mandan a mí. Mi página es Psicología Forense. Yo fui la que mandé el correo. Psicología Forense. Y tiene un arbolito azul. ¿Algo más, Alan? ¿Alguna pregunta más? Ay, Si gracias. no, para dar culminado. ¿Alguna duda adicional que tengan? Aprovechen que la maestra ha pasado su tiempo, nos ha brindado muchos conocimientos. Al parecer todo está quedando claro. ¿Alguna duda adicional? Pues yo creo que lo dije muy claro. Ahí ya alguien puso mi link Sí, de la maestra. página. Y bueno, como se dan cuenta, nos queda mucho, mucho que estudiar. Entre uno más aprende, más se da cuenta que menos sabe, ¿no? Para así debe ser para todos. Muchísimas gracias, Alan. ¿Ya le dijiste Así que es. vamos a tener por ahí un curso más adelante? Así es, eso ya se les va a enviar a todos los participantes la información de un curso de criminología, un curso especializado en criminología. Para mayores detalles, se comunican al interno, por favor, los números de los administradores del grupo y también se les va a enviar a su correo de cada ustedes. Nada que decir, maestra, gracias por su ponencia, creo que nos ha quedado bastante claros a todos los presentes, una magistral ponencia de la maestra Claudia Vescán, ya también a cada uno de los integrantes que ha podido estar presente en esta magistral conferencia internacional por parte de la maestra. Muchas ¿Algo gracias. más, Vera? Muchísimas gracias por la confianza y la invitación, Alan. Y ahí les pasan mis datos si te los llegan a pedir. Gracias. Sí, está bien. Muchas gracias. Hasta luego. A nombre del Instituto de Psicología Forense, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.